paz y las bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración fue escrita el 28 de junio del 2020. Título de la declaración: Declaración general importante para el mundo entero, para todos los humanos, tanto musulmanes como incrédulos. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso, el Señor de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ellos, y el Señor del grandioso trono, quien creó a los ángeles de la luz, y creó a los genios del fuego, y creó al hombre de arcilla como cerámica terrenal, el que tiene bajo dominio los movimientos del sol y la luna, y el que hace caer la lluvia, y el que hace crecer los árboles, el Señor de todo ser que camina o vuela, desde los virus más pequeños hasta todo ser más grande. Ese es Dios, el único, el subyugador. El Dios Señor de todos los profetas, desde el primero hasta el último de ellos, Muhammad, el enviado mensajero de Dios, y el Dios Señor del Imam al-Mahdi, el califa de Dios y su siervo, Nasser Muhammad. Y que las bendiciones de paz y misericordia estén sobre todo aquel que cree en el único Dios, sin atribuirle ningún socio, entre todos los siervos en el reino de Dios, tanto en las generaciones anteriores, así como en las posteriores, y en la alta asamblea de los ángeles, hasta el día del juicio final. Oh comunidad de los hombres, temed a Dios el único, el subyugador, y obedeced sus órdenes decretas en el recordatorio del gran Corán, mensaje de Dios a los mundos, humanos y genios, todos juntos. La enciclopedia de todos los libros de los mensajeros de Dios, con la religión que llama a la sumisión a Dios, el Señor de los mundos. Y quien quiera que acepte una religión que no sea el Islam, no le será aceptada, y en la otra vida será de los perdedores. Volved a Dios arrepentidos, mi Señor y el vuestro, y someteos solo a Él y adoradle, sin asociarle nada. Y creed en Dios y en sus mensajeros, y obedeced y seguid lo que le fue revelado al sello de los profetas y mensajeros, el profeta analfabeto Muhammad, el enviado mensajero de Dios, y someteos al califa de Dios y su siervo, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, antes de que Dios abra sobre vosotros la puerta de un severo castigo, en adición a lo que ya va aumentando sobre vosotros de su castigo, como el ejemplo del ser pequeño y oculto, marcado en el libro sagrado de Dios, eso a lo que llamáis vosotros coronavirus. El soldado invisible de Dios en el decreto del sagrado Corán, un desafío de Dios y un ejemplo nuevo en el gran Corán, y es de los más pequeños soldados de Dios en su libro. Un desafío nuevo de Dios, el más severo en castigar, y ante el cual no tenéis fuerzas para hacerle frente ni contener su propagación, aun así siendo el más pequeño de entre los soldados de Dios en su libro, y sobre el cual no abarcáis ningún conocimiento. Oh gente de los mundos, ¿acaso no sabéis que a Dios le pertenecen los ejércitos de los cielos y de la tierra? Desde el ser más pequeño y oculto marcado en la Sagrada Escritura, eso a lo que llamáis vosotros coronavirus, el ser más pequeño e inteligente de las especies, hasta lo que sea más grande que esté por encima. Dios quien creó a lo que llamáis coronavirus, y le ordenó someter a los mundos hasta obedecer la orden de su califa y siervo, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Es verdad que no debo decir sobre Dios sino la verdad, y nada más que la verdad, de acuerdo con la promesa de Dios en el decreto del gran Corán, en las palabras de Dios el Altísimo. Dios no se avergüenza de utilizar un ejemplo cualquiera, ya sea la criatura diminuta oculta o de algo más grande. Los que creen reconocerán la verdad procedente de su Señor. Pero los que se niegan a creer dirán, ¿qué pretende Dios con este ejemplo? Extraviar con él a muchos y guiar a muchos, pero sólo los que se apartan de la obediencia se extraviarán. Esos que rompen el pacto con Dios después de haberse comprometido, separan lo que Dios mandó mantener unido y corrompen en la tierra, esos son los perdidos.
¿Cómo es que no creéis en Dios si estabais muertos y os dio la vida? Luego os hará morir y de nuevo os dará la vida y volveréis a Él. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. Dirán, Señor nuestro, nos diste la muerte 2 veces y nos has dado la vida 2 veces. Reconocemos nuestras faltas. ¿Hay alguna manera de salir? Eso es porque cuando se invocaba a Dios, solo os negabais a creer, pero cuando se le atribuía algún asociado creíais, pero el juicio pertenece a Dios, el excelso, el grande. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالوا ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير صدق الله العظيم. Oh comunidad de los hombres, ¿acaso no sabéis que a Dios le pertenecen los ejércitos de los cielos y la tierra, de acuerdo con las palabras del Altísimo? Y a Dios pertenecen los ejércitos de los cielos y de la tierra. Dios es conocedor, sabio. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. Y la razón por la que Dios os desafió con el más pequeño de sus criaturas, parte del castigo menor, fue debido a los que se apartan de su mensaje y a la arrogancia de sus enemigos de entre ustedes, aquellos que están llenos de orgullo en la tierra y en oposición a la religión de Dios y su libro, el Gran Corán, y piensan que son la fuerza invencible y quieren extinguir la luz de Dios, por lo que les retó al principio del asunto con el más pequeño de entre sus soldados ocultos, e invisibles por su ínfimo tamaño, y que son marcados en el libro. Y que viven diferentes climas, tanto en zonas de frío intenso como las del calor intenso, y también en zonas de climas moderados, un verdadero milagro de Dios, y viven todas las estaciones de la tierra, y así como en todos sus niveles de latitud y longitud, un ser viviente nuevo, y un nuevo ejemplo en las especies de los seres más diminutos, entre paréntesis virus, más bien el más pequeño en su tamaño, el diminuto ser sanguíneo o hijos de Adán. Ese es el castigo maligno mencionado en el libro con el que Dios sometió al faraón y sus soldados. Pequeño en su tamaño, pero muy grande en cuanto a los daños causados. Más bien, sus daños provocados son más grandes que los causados por un ciclón, una inundación o plagas, tanto de langostas, piojos o de ranas. De hecho, es el castigo de la sangre, enfermedad directa que aflige a los hijos de Adán, entre paréntesis humanos, y que es parte del castigo menor para los que se apartan del libro, y cada vez que les mostramos una señal, es más grande que la anterior, y son señales similares pero diferentes en cuanto a devastación y el número de infectados. Dios apoyó con esta señal a cada profeta y afligió a sus pueblos con el castigo menor. Luego los profetas de Dios les dijeron que una plaga maligna en forma de castigo de vuestro Señor ha caído sobre ustedes. Y es del castigo menor antes de la llegada del castigo mayor, por si recapaciten, e invoquen solo a Dios, orándole sin atribuirle ningún asociado. Y entonces fueron orgullosamente arrogantes hasta que se intensificó la maldición agónica sobre ellos, debido a la cantidad de infecciones y lo que Dios quiso en cuanto al número de las muertes.
Luego invocaron solo a Dios sumisos en total rendición y humillación, y le prometieron que iban a seguir al pregonero de la verdad procedente de su Señor, si les revelara el tormento que les había afectado. Dios respondió a sus oraciones y relevó el castigo que les había afligido, por lo que ordenó a sus soldados que habían conquistado sus tierras a abandonarlas. Y así Dios les sanó, pero desafortunadamente, después de haberse recuperado de su aflicción, dijeron que se trataba solamente de una pandemia que ya había afectado antes a nuestros padres, y que se habían curado de ella, y Dios el Todopoderoso dice: no hemos enviado a una ciudad ningún profeta sin haber castigado a su gente, con la miseria y el padecimiento para que pudieran humillarse, y luego les cambiamos dando el bienestar en el lugar del mal. Pero cuando se veían prósperos decían, la fortuna y la adversidad eran cosas que ya afectaban a nuestros padres, y entonces los agarrábamos de repente sin que hubieran podido darse cuenta. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. Más bien, es uno de los grados del castigo menor. Para cada pueblo hay un cierto grado correspondiente de lo que hicieron, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y Dios no les afectó con eso, sino para que les sirva de advertencia para evitar destruirles con el castigo mayor a todos, mientras que estos últimos sigan siendo incrédulos. Pero sin embargo, después de invocar a Dios, su Señor orando, se humillaron llorando, se apiadó de ellos, y les relevó lo que les había afligido. Acto seguido se renegaron y endurecieron sus corazones después de la súplica y la reverencia, y Dios Todopoderoso dice: antes de ti hemos mandado enviados a comunidades y hemos causado a estas miseria y desgracia. Quizás así se humillarán, si se hubieran humillado cuando nuestro rigor les alcanzó, pero sus corazones se endurecieron, y el demonio engalanó lo que hacían, y cuando hubieron olvidado lo que les había recordado, les abrimos las puertas de todo. Cuando hubieron disfrutado de lo que les había concedido, apoderamos de ellos de repente y fueron presa de la desesperación. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صدق الله العظيم. Algunos de entre ellos les castiga con un huracán marítimo, estando ellos en el mar, y las olas se alzan por todas partes, de las 4 direcciones, y se sienten rodeados y piensan que sin duda alguna se van a ahogar, y luego recuerdan las declaraciones de sus profetas en su llamada, de que deben invocar solamente a Dios en sus oraciones, sin atribuirle ningún asociado. Luego lo invocaron orándole solamente a Él, pidiéndole: si nos salvas de esta te seremos agradecidos y seguiremos a tu pregonero, Señor. Porque hay de entre ellos quienes les castiga con la consternación de ahogarse en el mar, mientras viajan y los corazones llegan a alcanzar las gargantas del susto, y todo esto en tiempos de sus profetas. Y dice Dios Todopoderoso: y cuando les hacemos probar a los hombres una misericordia, después de haberles tocado el mal, intentan burlar nuestros signos. Di: Dios es más rápido en tramar, en verdad nuestros emisarios escriben lo que tramáis. Él es quien os hace viajar por la tierra y el mar, y cuando se encontráis en las naves, y éstas navegan con viento favorable, se regocijan por ello. Pero cuando les llega un viento tempestuoso, y las olas se alzan por todas partes, y se sienten rodeados, invocan a Dios con sincero reconocimiento y sumisión. Si nos salvas de esta, seremos de los agradecidos. Pero una vez que han sido salvados por Él, cometen actos de desobediencia en la tierra sin derecho, hombres,
Toda la injusticia que cometáis será en contra de vosotros mismos. Tendréis el disfrute de la vida de este mundo, pero luego habréis de volver a nosotros, y entonces os haremos saber lo que hacíais. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Y las preguntas que surgen por sí solas. ¿Quién les mandó un viento favorable a sus barcos de vela al principio y luego elevó su grado a un viento huracanado? ¿Y quién hizo que el viento huracanado volvería a ser un buen viento a favor de sus barcos de vela después de haber invocado a Dios para que les salve? Y luego, ¿quién hizo que el viento huracanado pasara a ser un viento a favor de sus barcos de vela? Y si Dios hubiese querido calmar por completo la velocidad del viento, entonces sus barcos se mantendrían inmóviles en la superficie del mar por un largo tiempo, y luego morirán de hambre, y dice Dios Todopoderoso. Y entre sus signos están las naves como hitos en el mar. Si quiere cambia los vientos, y entonces se quedan inmóviles en la superficie. Es cierto que en eso hay signos para todo el que tenga paciencia y sea agradecido. O las hace naufragar, porque ellos se lo buscaron, pero perdona muchas cosas, y que sepan los que discuten nuestros signos que no tendrán escapatoria. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللنا رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص صدق الله العظيم. Quizás alguien quiere preguntar diciendo, oh Nasser Mohammed Yemeni, somos una generación que fabrica barcos grandes que no necesitan llevar velas que les permitan navegar, sino que estos navegan con motores que utilizan la gasolina como combustible, y como siempre nos dices que este Corán contiene nuestras noticias y la historia de las generaciones ancestras, ¿acaso Dios mencionó en su libro los barcos construidos hoy en día? Puesto que no llevan velas porque su movimiento no depende del viento, sino que llevan motores cuyo movimiento depende de los combustibles derivados del petróleo. Luego el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yemeni responderá a los que preguntan diciendo, glorificado sea Dios el grandioso, ¿acaso la materia con las que las habéis construido no forman parte de la creación de Dios? Y fue Él también glorificado sea y ensalzado, quien creó su combustible y os dio el conocimiento de descubrirlo y extraerlo desde el fondo de vuestras tierras. Y Dios sabe de vuestros barcos grandes cuyo movimiento no depende de velas sino de motores. Y Dios os hace recordar sus gracias sobre vosotros para que le teman y le agradezcan. Y os advirtió que aunque construyáis barcos resistentes a las olas del mar, que no os engañéis pensando en creer que están a salvo de la intriga de Dios. Si quiere las hundirá y nadie os auxiliará. Y dice Dios Todopoderoso, tienen un signo en el hecho de que hayamos llevado a sus descendientes en la nave abarrotada, y creamos para ellos otras naves semejantes en las que se embarcan. Si quisiéramos, los anegaríamos, nadie podría ayudarles y no se salvarían, a menos que mediara una misericordia venida de nosotros, y para disfrute por algún tiempo. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم.
A lo mejor alguien de aquellos que apenas entienden quiere decir: ¿y dónde están los barcos cuyo movimiento no dependen del viento, sino de motores de combustión? Y luego el imam el Mehdi contesta a los que preguntan diciendo: ¿acaso no os informó de otros barcos semejantes, embarcaciones marítimas que no son veleros? Y os advirtió que no os confiéis de más engañando así a vosotros mismos, porque si quiere las hundirá. Por eso dijo Dios Todopoderoso: tienen un signo en el hecho de que hayamos llevado a sus descendientes en la nave abarrotada, y creamos para ellos otras naves semejantes en las que se embarcan. Si quisiéramos, los anegaríamos. Nadie podría ayudarles y no se salvarían, a menos que mediara una misericordia venida de nosotros y para disfrute por algún tiempo. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم. Y también de los medios de transporte que no sean camellos, caballos, mulas o burros, del mismo modo, sino medios de transporte de otro tipo de viajes. Las construyéis con materiales de la creación de Dios, con los minerales de la tierra, y que también hizo que sus derivadas petrolíferas estén en el interior de vuestras tierras también. ¿O acaso habéis creado sus minerales y su combustible derivado del petróleo, si es verdad que sois veraces, o es Dios el glorificado, el ensalzado? Y no abarcáis nada de su ciencia ni de su conocimiento, excepto lo que Él quiso y quiere. Y dijo Dios el Altísimo: y transportan vuestros fardos hasta tierras a las que no podríais llegar, sino a costa de extenuaros. Es cierto que vuestro Señor es benévolo compasivo. Y los caballos, los mulos, los asnos, para que os sirvan de montura y de ornato, y crea otras cosas que no sabéis. A Dios corresponde mostrar el camino acertado, pero hay caminos que se desvían. Si quisiera os guiaría a todos. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم. Bueno, las generaciones que utilizaban camellos, caballos, mulos y burros como medio de transporte, Dios se refiere a ellos en sus palabras: glorificado sea, y crea otras cosas que no sabéis. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويخلق ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Y es lo que os hizo conocer a vosotros, oh nación de la generación de los últimos tiempos, y no se lo agradecen. De todos modos, oh comunidad musulmana y no musulmana, creed en la señal universal de ratificación del imam el Mehdi Nasser Mohammed al-Yemeni, una señal de misericordia y una advertencia de un mal dispersado, terrible y amargo. Entonces, creed que el sol alcanzó la luna donde el hilal, media luna creciente, ha nacido antes del eclipse y se juntó con el sol siendo un hilal. Y por eso veréis que la primera noche de la luna llena será la tarde del sábado, noche del domingo. Esa es la noche 15ª del mes lunar. En otras palabras, la noche del medio mes de Dhul-Qa'da de este año 1441, en la que los ritos de la peregrinación se han cancelado debido al castigo menor de Dios mediante el coronavirus, que afectó a los mundos a causa de que los países musulmanes y los no musulmanes rechazasen responder la llamada del imam el Mehdi Nasser Mohammed al-Yemeni en la era del diálogo antes de la aparición y el empoderamiento, con la promesa de Dios en una noche en la que todos seréis humilladamente pequeños. Quien se niega de forma arrogante y altiva de entre los grandes mandatarios y sus eruditos, aquellos que fueron arrogantes ante el pregonero de la verdad, el imam el Mehdi Nasser Mohammed al-Yemeni, después de que les haya sido muy claro que es el guiado imam. De entre ellos quien rechazó y se apartó de forma altiva, y mientras que otros guardaron silencio de anunciar las buenas nuevas de que Dios había revelado su califa y siervo, el imam el Mehdi.
Pero a causa de su arrogante postura y silencio ante la verdad, son los que extraviaron a sus pueblos, debido a que han optado por seguir a sus predecesores un ciego seguimiento, y eso sin exponer lo que heredaron del conocimiento de sus antepasados sobre el decreto del libro de Dios, el gran sagrado Corán. Y lo que encontraron en contradicción al decreto del libro de Dios, el gran Corán, es falso y inventado, y no proviene de Dios y su enviado mensajero, más bien es pisoteado en la sunna del profeta. Temed a Dios, oh comunidad musulmana. Entonces, ¿acaso Dios no les decretó en el gran Corán que está protegido de la distorsión y dominante sobre la Torá y el Evangelio, y lo que está en ellas en contradicción con el Corán? Y que estas falsas invenciones de aquellos que dicen sobre Dios mentiras a sabiendas que mienten, de entre la gente de los libros sagrados, aquellos que distorsionan las palabras de Dios en la Torá y el Evangelio de su verdadero lugar, tanto en la Torá como en el Evangelio, después de que lo hayan entendido, y es por eso que Dios hizo que el gran Corán sea protegido y preservado de cualquier distorsión. La referencia dominante y lo que sea que contradice su juicio y decreto es una falsa calumnia. Entonces, ¿cómo no iba a hacer Dios que el gran Corán sea la referencia dominante en todo aquello que los eruditos difieren con respecto al hadith en la sunna del profeta? ¿Acaso no razonáis? Y que el castigo al que llamáis coronavirus no es sino una advertencia de Dios para vosotros, oh aquellos que rechazan apartándose del pregonero de Dios y su califa y siervo, el imam el-Mahdi Nasser Muhammadin el-Yamani. Y os he llamado durante más de 15 años a una sola llamada, que nunca fue diferente, ni debe serlo, la real llamada del imam el-Mahdi que restablece el verdadero mensaje proveniente de Dios, otorgado al profeta Muhammad. Y esta llamada no debe ser diferente en nada, ni en la era del diálogo de antes de la aparición, ni después de la aparición y el empoderamiento, y la clara victoria sobre los mundos en una noche, en la que los que se apartaron de forma arrogante serán humilladamente muy pequeños, con la orden de Dios que viene en forma de un severo castigo. Oh comunidad de los que se apartan rechazando seguir al pregonero de Dios, que les llama a seguir su libro el Gran Corán, y desmentir apartándose de lo que se contradice o se difiere del decreto recordatorio del Gran Corán, ya sea en la Torá, el Evangelio o en los ahadices explicativos en la sunna del profeta. Y no necesita el imam el-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani de aquello que tenéis como conocimiento, dado que poco es verdadero y la mayor parte es falsa. Más bien, os inventamos a exponer lo que tenéis sobre la escritura de Dios en el Gran Corán. Y lo que está en contradicción con el decreto juicio del Corán es una falsa calumnia. Entonces, seguid el recordatorio protegido de cualquier distorsión el Gran Corán, si es verdad que creéis en él. De acuerdo con las palabras de Dios, solo admite la advertencia quien sigue el recordatorio y teme al misericordioso aunque no lo vea. Anúnciale perdón y una generosa recompensa. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم. Y aferraos todos a la cuerda de Dios, y renunciad a lo que le contradice seréis guiados. De acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo, hombres, os ha llegado una prueba de vuestro Señor, y hemos hecho que descendiera para vosotros una luz clara. Los que crean en Dios y se aferran a Él, entrarán bajo su benevolencia y favor, y les mostrará la guía de un camino recto. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق الله العظيم. Y no es de los musulmanes en nada quien se niega a responder la llamada de recurrir al juicio de Dios decretado en el Gran Corán, de acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo, y confíate a Dios, es cierto que tú estás en la verdad indudable. Tú no vas a hacer que los muertos oigan, o que los sordos escuchen la llamada cuando se apartan desentendiéndose, ni vas a guiar a los ciegos sacándolos de su extravío, tan solo conseguirás que escuche aquel
que crea en nuestros signos, y los que sean musulmanes estén sometidos. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق الله العظيم. Y los soldados más pequeños de Dios, como el diminuto ser oculto, eso a lo que llamáis coronavirus, todavía sigue librando su guerra en los grandes países y de forma más concreta en los países que se consideran a sí mismos como potencias invencibles. Y les derrotó con el más pequeño ser de entre sus criaturas en el libro, como un recordatorio para los que hacen uso de razón. Y del mismo modo, los pequeños países tienen su parte correspondiente del castigo, y no les servirán de nada los arrogantes altivos. Y no podrán auxiliarles del severo castigo de Dios, ni auxiliarse a sí mismos, de acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo. Y los que vosotros invocáis en lugar de invocarle a Él, no pueden auxiliaros a vosotros ni auxiliarse a sí mismos. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون صدق الله العظيم. Y los desastres del castigo todavía siguen su curso de forma continua, hasta que venga la promesa de Dios de hacer prevalecer a su califa y siervo sobre todos los arrogantes en una sola noche, en la que serán humilladamente muy pequeños. Sálvense del castigo de Dios, oh musulmanes. ¿Quién os va a dar custodia y protección del castigo de Dios? No desmientan la llamada de recurrir a la justicia de Dios en el Gran Corán, vuestro recordatorio y el de los mundos de forma general. Y el imam el-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani todavía está relajado cruzando las piernas una sobre la otra, como Dios le ordenó esperar, y que va a ser él mismo quien se va a encargar de su aparición y empoderamiento sobre los mundos a su manera y poder, de acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo. La mirada rendida les cubrirá la humillación. Ya se les llamó a que se postraran cuando gozaban de bienestar. Déjame con quien se niega la verdad de este relato. Los agarraremos sin prisa, cuando menos lo esperen, y los dejaré un tiempo. Realmente mi plan es sólido. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم. Oh Dios mi Señor, acabo de transmitir tu mensaje. Oh Dios mi Señor, sé testigo de ello. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. El califa de Dios y su siervo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.